Esta es la segunda parte del tema de funciones y vamos a seguir con conceptos básicos, pero esta vez van a ser más que todo ejemplos. Basta con fijarse en unos cuantos exámenes anteriores para darse cuenta que ejemplos como el siguiente son bastante frecuentes. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Dice el área A de la esfera en función de su radio R, está dada por una fórmula. La fórmula A de R igual a 4pi por R cuadrado. Esto es una fórmula que, como dice el enunciado, me da el área de una esfera. Por ejemplo, si usted quiere saber cuánto es el área de una esfera de radio 1, simplemente coloque el 1 en vez de la R, entonces sale 4 por pi por 1 al cuadrado, es decir, 4pi. Posiblemente centímetros al cuadrado, si fuera el caso, que estamos trabajando con centímetros. El área de una esfera de radio 2 pues va a ser 4 por pi por 2 a la 2, es decir, 4 por 4, 16pi centímetros al cuadrado, etcétera, etcétera. Es decir, fíjese que esto es una función realmente, tal y como lo dice el enunciado también. El 1, esta función lo manda a 4pi. El 2, esta función lo manda a 16pi. Y así podemos seguir llenando estos diagramas de Venn. Aquí están las preimágenes, como ya sabemos, y las imágenes. Entonces, con solo esa primera frase que nos dijo el ejercicio, esto es lo que podemos deducir, que es una función, tiene preimágenes y tiene imágenes. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, aquí no copié todo el enunciado por cuestión de espacio, pero claramente lo que sigue es: considere las siguientes proposiciones. Entonces ahí tenemos la primera, dice R es una variable independiente. Entonces, ¿será cierto que R es una variable independiente? Entonces, ¿a dónde están ¿qué es R? R es donde están las preimágenes, de hecho que sí. Recuerden que nosotros por lo general trabajamos con X y con Y, pero claro está que podemos trabajar con cualquier otra letra. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando con R y su imagen, que está dada por A de R. Antes trabajamos con X y su imagen F de X, que es a lo que llamamos Y. Pero en este caso particular, R es la preimagen, A de R es su imagen, y por lo tanto R es una variable independiente, porque está donde habíamos dicho que estaba la variable independiente. Claramente el área es la que depende de cuál R tomemos. Aquí me dio 4pi porque agarré 1, entonces depende de que yo haya tomado 1. Aquí me dio 16pi porque yo tomé el 2. Entonces claramente la variable dependiente es la que está en el lado de las imágenes. Vamos a ver, entonces ya dijimos que la primera es verdadera. Vamos a ver qué dice la segunda proposición. El área de la esfera depende de la longitud del radio. El área de la esfera depende de la longitud del radio. ¿Ustedes qué creen? El área está por esta fórmula, 4 veces pi por r cuadrado. Pues por supuesto que depende del radio. Ya lo dijimos, es exactamente el mismo enunciado prácticamente. El área depende del radio. Si yo meto un radio de 2 a la función A, pues voy a obtener un área diferente de que si meto un radio de 3 o de 4 o de 1. Entonces claro que la proposición número 2 también es verdadera, y por lo tanto la respuesta a la pregunta ¿cuáles son verdaderas? Pues realmente serían A, ambas. Ok, aquí tenemos un segundo ejemplo, un poquito más complicado que el anterior, pero es casi que la misma idea. Este tipo de ejemplos en los que me dan una fórmula en función de algún dato, y por lo general estos ejercicios son más que todo geométricos. Vamos a ver qué nos dice este ejemplo. Dice: si el perímetro P de un rectángulo está dado por la siguiente fórmula, pues tenemos una fórmula para el perímetro de un rectángulo. ¿Por qué no hacemos un rectángulo también? Hagamos el rectángulo aquí. Rectángulo con perímetro 2x más 10, donde x representa el largo del rectángulo, ¿sí? Entonces x representa el largo del rectángulo. Eso quiere decir que este debería ser x, y como es un rectángulo, este también debería ser x. Y entonces pongan mucha atención a lo que nos dice. Dice: entonces el área A
el área A del rectángulo en función del perímetro. Entonces lo que me están preguntando es por un área de P que depende del perímetro. Fíjese que es muy diferente a un área de X. Un área de X sería algo como así. A de X, ¿no? Que dependería de lo largo que sea, pues la longitud del largo del rectángulo. Entonces me están preguntando, repito, el área de un rectángulo en términos del perímetro. Y aquí tenemos que encontrar cuál de las cuatro opciones es la correcta. Entonces, ¿por qué no nos devolvemos un poquito para sacar un poquito más de información? Fíjense que me dijeron que el perímetro era 2x más 10. Y lo único que hemos escrito hasta el momento es que el largo era x y x. Pensemos un segundo. Si el perímetro es 2x más 10, bueno, eso quiere decir que x más x, ese es el 2x. Recuerden que el perímetro es la suma de los lados. Entonces, si sumo este, ya tengo este 2x. Lo que estoy haciendo es sumando los lados. Y si estos dos miden lo mismo y me tienen que dar 10, pues claramente se tiene que medir 5 y se tiene que medir 5. Entonces, si quieres, revisamos otra vez. ¿Cuál es el perímetro de este rectángulo? X más x, 2x, más 5 más 5, pues 10. Entonces, en efecto, el perímetro de ese rectángulo es 10. Entonces, otra vez, para volver a mencionar esto, fíjese que cuál es el área de este triángulo, de este rectángulo en términos de x o en función de x. El área de este rectángulo pues sería largo por ancho, es decir, sería 5x. Pero resulta que esa no es la pregunta que me están haciendo la pregunta cuál es el área en términos del perímetro. En otras palabras, ¿qué le tengo que yo hacer al perímetro? El perímetro es 2x más 10 para obtener el área, que ya yo sé que es 5x. Entonces tal vez este ejemplo vamos a usar otra técnica, vamos a tratar de fijarnos cuál es la opción más parecida a lo que necesitamos. Entonces vamos a ver, ¿qué tal la opción A? La opción A es 5 por P de X. P de X dijimos que era 2x más 10 menos 50. Vamos a ver si eso me da 5x, ese es el objetivo. Entonces, ver si esta formulita que está aquí me da 5x. Vamos a ver, 5 por 2x, eso sería 10x. Más 5 por 10, eso es 50. Menos 50. Entonces, fíjense que se cancelan los 50 y me queda 10x. Pues claramente, esta fórmula que tengo acá, en función del perímetro, fíjese que a esa función A se le introduce el valor P, lo que sea que valga el perímetro, y se pone acá. Lo que sea que valga el perímetro se pone acá, se multiplica por 5 y le resto 50. Entonces ahora la pregunta es, ¿me da eso lo mismo que el área del rectángulo, que en teoría es 5 por x? La respuesta es no, esto me está dando 10x. Entonces, tal vez eso nos da una idea de cuál será una mejor opción, o cuál será la opción correcta. Vamos a ver. ¿Qué tal ahora la opción B? Fíjese que lo que quiero obtener es 5x, ¿no? Entonces, si multiplico a 5 por P voy a obtener 10x más 50. Entre 2, eso me va a dar 5x más 25. Y si le resto los 25, eso me va a dar los 5x que tenemos. Vamos a hacerlo lentamente. 5 por P de X, estoy aquí sustituyendo en esto, por P de X, que sería 2x más 10, todo eso entre 2 menos 25. Y recuerden que el objetivo es que quiero que me dé 5x. Entonces 5 por 2, eso es 10x, bueno 5 por 2x es 10x, 5 por 10 es 50, todo eso dividido entre 2 menos 25. Ahora podemos dividir esta fracción, el 10x entre 2, eso es 5x, 50 entre 2, eso es 25, menos 25, cancelo y cancelo, y me queda de verdad el 5x. Entonces, repito, si sustituyo el valor de la función p de x en esta función, es decir, agarro esta función p y la meto dentro de esta función a, lo que esta función le hace a p es multiplicarla por 5, dividirla entre 2 y restarle 25. Si hacemos esa operación, nos da 5x, que nosotros sabemos que corresponde también al área del rectángulo, puesto que ya sabíamos que el área de este rectángulo
es 5 por x, puesto que ya sabemos cuál es el largo y cuál es el ancho. Entonces, por un lado el área es 5x directamente, con solo ver la forma del rectángulo. Por otro lado, esta fórmula, aunque es un poco rara, también me da el área del rectángulo, puesto que también me dio 5x. De manera que la opción correcta a la pregunta ¿cuál es el área del rectángulo en función del perímetro? Pues la respuesta sería la opción B. El siguiente es otro ejemplo de aplicaciones de funciones, ejemplos bastante sencillos son los que hemos visto hasta ahora. Este también lo es, en donde podemos utilizar las funciones como un objeto para representar situaciones de la vida cotidiana. Vamos a ver qué es lo que nos dice este ejercicio. Dice: una empresa de internet ofrece a sus clientes la siguiente tarifa mensual. Entonces aquí subrayé las palabras claves: un monto fijo de 1.200 colones por 6 horas o menos. Entonces, si durante el mes usted solo utilizó el internet 6 horas o menos, de fijo, le va a llegar un recibo de 12.000 colones. Pero si a partir de esas 6 horas usted utiliza horas adicionales, la hora adicional le cuesta 100 colones. Entonces veamos las siguientes proposiciones. 12.000 es la tarifa mensual cuando el usuario navega únicamente 6 horas o menos de internet durante ese mes. ¿Suena como correcto eso, verdad? Pues para mí sí. 12.000 es la tarifa mensual fija, que fue lo que nos dijeron antes, que el usuario tendrá que pagar siempre y cuando utilice 6 horas o menos de internet. Entonces sí, esa es correcta. ¿Cierto? Ok. La segunda proposición. Un criterio, es decir, una fórmula o una función que modela el costo tarifario mensual, es decir, una fórmula que me representa lo que a esta persona le van a cobrar por mes, está dada por la siguiente función: f de x igual a 6x más 12.000, perdón. Fíjese que x representa cada hora adicional después de las 6 horas mínimas de consumo, las 6 horas, establecidas ya de anticipación, de antemano. Entonces, será esta la fórmula. Vamos a ver. ¿A dónde está el asunto que nos dijeron? Nos dijeron, cada hora adicional, después de esos 12.000, nos van a cobrar 100 colones más. Aquí, después de las 6 horas. Fíjense que aquí nos están enredando, nos están poniendo el 6, que eran las 6 horas que eran fijas, y que después de esas 6 horas, a partir de esas 6 horas, ahora nos van a cobrar 100 colones más por hora. Aquí no dice eso, aquí dice 6 por hora, porque esa es la hora adicional, 6 por hora más 12.000. Esto pareciera que nos están dando una fórmula que lo que dice es 12.000 nos van a cobrar de fijo, y por cada hora adicional nos van a cobrar 6 colones, cosa que no es cierto. Entonces esta fórmula es falsa. ¿Cómo sería una función que representa la situación? De nuevo sería 1.200, que es lo que nos van a cobrar de fijo, más por cada hora que se representa por x, por cada hora que me cobren de más, me van a cobrar 100 colones más. Esa sería la fórmula: 100x más 1.200. Por lo que acabo de decir, la segunda proposición es falsa, y por lo tanto la única opción, o la opción que es verdadera, es solo la 1, es decir, la opción C. El siguiente ejemplo me parece importante porque menciona una definición que tal vez no hemos tratado mucho, es la definición del gráfico de una función. En un video anteriormente mencioné que era la gráfica de una función. La gráfica básicamente es pues el dibujo de la función f de x en el plano xy. Es decir, usted toma los números x, las preimágenes, y se fija a ver con cuál imagen se relaciona. Qué sé yo, digamos que aquí el 2 se relaciona con el 3, y entonces te pone un puntito ahí. Si, qué sé yo, el 3 se relaciona con el 5, entonces te pone un puntito ahí también. Y si eso se hace con todas las preimágenes, al final lo que se obtiene es un gráfico, o una gráfica más bien, para ser más preciso, de la función f de x. El gráfico, sin embargo, también se puede... Hago la diferencia porque a veces cuando me dicen el gráfico, por lo general me lo dan en notación de conjunto. Cuando me dicen la gráfica me dan el dibujo, pero en el fondo ellos son lo mismo. El gráfico de una función
se denota G sub f, y es el conjunto de todos los pares ordenados tales que, estos dos puntitos significan tales que f de x es igual a y. Entonces es un conjunto de pares ordenados en donde en la primera entrada, como ya sabemos, es la preimagen y la segunda entrada es la imagen. Eso es lo que me dice esto. Cuando usted mete f, cuando usted toma f y lo evalúa en x, lo que obtiene es y. Entonces no es de sorprendernos que en este ejercicio me digan el gráfico de una función y lo que me den es un conjunto de pares ordenados. Me dicen 3,0, 5,1 y 7,2 son los tres pares ordenados que conforman el gráfico de esa función. No necesitamos ponernos a hacer el dibujo, si usted quiere lo puede hacer, pero no es necesario. Lo que me preguntan es cuál es el ámbito de esa función. Entonces recordemos cuál era el ámbito. El ámbito, si hacemos aquel dibujito de las tres cajitas, el ámbito es lo mismo que el conjunto de las imágenes, y eso es lo que quería recordar. El ámbito va aquí, es lo mismo que el conjunto de las imágenes, y también se le llama rango. Es un subconjunto del codominio. Aquí estaba el dominio, o las preimágenes, y aquí está la función f de x. Entonces las imágenes o el ámbito es el conjunto de las, vámonos así, el ámbito es el conjunto de las imágenes, conjunto de imágenes. Entonces si usted quiere saber cuál es el ámbito de esta función, simplemente hagamos esto, colocamos esto en un diagrama de Venn. 3 se relaciona con 0, 5 se relaciona con 1, 7 se relaciona con 2, aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro. ¿Cuál es el conjunto de las imágenes para esta función? Bueno, claramente es el conjunto formado por el 0, el 1 y el 2. Es el resultado de meter las preimágenes 3, 5 y 7. Y como es un conjunto, tiene que ponerse en notación de llaves. De manera que la opción correcta sería la opción B. El ámbito es el conjunto 0, 1 y 2. El siguiente ejemplo me va a servir para recordarles lo que era la notación F, dos puntitos A y B, aunque ya lo hemos hablado un par de veces más. Pero quiero insistir con esto porque este tipo de ejercicios por lo general la gente les tiene temor, porque no entienden qué significa esto, no saben qué es lo que me está diciendo el ejercicio, pero realmente el ejercicio es bastante sencillo. Entonces quiero que aprendamos a no tenerle temor a este tipo de problemas. Entonces recordemos, esto era el dominio y esto era el codominio. Adentro del dominio estaban las preimágenes, adentro del codominio estaban las imágenes. Entonces esto lo único que me está diciendo es, ¿de dónde podemos tomar números? F toma números en el conjunto A. ¿Y a dónde pueden llegar los números? Llegan al conjunto B. Pues tal vez este ejemplo nos va a servir para clarificar un poco más esto, como decía. Dice la primera pregunta, o dice la pregunta, dice, considere las siguientes relaciones. F es una función que solo toma números enteros positivos. Solamente toma números enteros positivos. Y se supone que su resultado, el resultado de tomar esos números enteros positivos bajo esa función, es decir, meterle esos números a esa función, debería darme solamente números enteros. Entonces, por ejemplo, no puede ser que si yo meto un número positivo, para empezar yo no puedo meterle a esa función, no puedo meterle menos 1. No puedo meterle raíz de 2. No puedo ponerle a esa función 0, por ejemplo. ¿Por qué? Estos son números que no podrían ser preimágenes en esta función. Todavía no sabemos, todavía hemos leído ni siquiera cómo es la función o qué hace. Pero esto nos dice un montón de información. Nos dice, menos 1 no puede meterse en esa función. ¿Por qué? Porque solamente toma números enteros positivos y menos 1 no es un entero positivo. Raíz de 2 es positivo, pero no es un número entero, entonces tampoco se lo podría meter a esta función. Y lo mismo con 0. 0 es un entero, pero no es positivo. No se le podría meter a esa función, puesto que esta función solamente está diseñada para que sus preimágenes sean números enteros positivos. Ahora, fíjense que ahora me dicen qué tipo de función es, o qué es lo que hace esa función. Esa función lo que hace es que a cada número que recibe le suma 4. Entonces decía, estos no están
pongámoslo así, en el dominio de f. No están en el dominio de f. Son ejemplos de algunos números que no están en el dominio de f. Usted podría darle más. Y lo que hace esta función f es a cada número que reciba, que dicho sea de paso, de nuevo es siempre positivo y entero, se le suma 4. Entonces, ¿será cierto? Porque la pregunta es, ¿cuáles corresponden a una función? ¿Será cierto que esto es una función? ¿Tendrá sentido? ¿Será que siempre que le sumo un número entero positivo, si a ese número entero positivo le sumo 4, caeré dentro de los números enteros? Bueno, pensémoslo un segundo, pero van a ver que la respuesta es que sí. Pongamos 0 en esa función, perdón, 0 dijimos que no se puede. Pongamos 1 en esa función. Entonces f de 1 es igual a 1 más 4, que me da 5. F de 2, fíjese que puedo hacer esto de meter números enteros nada más, porque así es como está definida esa función, solamente puedo meter números enteros. Si aquí lo que viniera fueran números reales, tendría que podría meter más números, podría poner raíz de 5, raíz de 3, 1.75, etc. Pero como solo estamos con naturales, entonces eso es lo que vamos a hacer. Meter algunos naturales para ver qué sucede. 2 más 4, 6. Metamos 3 más 4, 7. Fíjense que todos los números que están cayendo aquí, todos los resultados son números enteros. Son positivos y siempre van a ser positivos, porque los que voy a meter aquí son positivos y lo que voy a hacer es sumarles 4. Pero el codominio puede ser más grande, recuerdas, el codominio puede ser más grande que el rango. Estos son los que forman el rango y todas las imágenes de los que vaya a meter como preimágenes son los que me forman el rango. Pero no importa que nunca me vaya a dar un número negativo, por ejemplo, porque habíamos dicho que dentro del codominio es donde viven las imágenes, por aquí. No importa que el conjunto de las imágenes sea más pequeñito que el rango. Perdón, que el conjunto de las imágenes sea más pequeñito que el codominio. Entonces esa es una función que sí está bien. No hay ningún problema con esa función. Su dominio está bien. Cuando meto números en naturales, sí, esos son naturales, en esta función o enteros positivos, siempre voy a obtener números enteros. No importa que no sean negativos, pero siempre son enteros. ¿Qué tal esta otra? Una función que lo que hace es salir y tomar números enteros y me los debería enviar a números positivos nada más, solo positivos y enteros. Entonces agarra cualquier número entero y me lo envía a un número entero positivo. Veamos si eso tiene sentido con esto. Entonces fíjense que estas dos cosas tienen que ir bien juntas de la mano, ¿no? La definición de la función y de dónde a dónde va la función tienen que estar bien relacionadas. Porque ¿qué tal esta? Agarro un número entero cualquiera. ¿Será cierto que bajo esta función siempre vamos a obtener números enteros positivos? Pensémoslo por un segundo. ¿Qué tal g de 0? G de 0, 0 sí se vale porque 0 es un entero. Puedo meterle enteros a esa función. Fíjense que ahora sí le puedo meter negativos también. G de menos 1, G de menos 10. Pero G de 0 ¿cuánto es? Sería 0 a la 2 menos 3. Eso me da menos 3. Que es un número que no está en el conjunto de los enteros positivos, puesto que es un entero negativo. Entonces esta función me está mandando números de aquí a otro conjunto que no es el que me dijeron. Por esa razón esta función no está bien definida. Esa no es una función. ¿Qué tal menos 1? Menos 1 es otro ejemplo. Menos 1 a la 2 menos 3. Menos 1 a la 2 me da 1, menos 3. Eso me da menos 2. Es otro número que no está en el conjunto que me dijeron que tenía que caer. Tiene que caer en este conjunto. Y ya encontré al menos dos preimágenes, que sí se vale meter esas preimágenes porque son números enteros, que me están cayendo en números que no son enteros positivos. Son más bien enteros negativos. Por lo tanto, la segunda no es una función. Espero que este ejercicio les haya aclarado un poco más la idea de qué realmente es esa cosa, de que f va de a en b, y por qué está tan relacionada con la fórmula de la función. Para terminar, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuáles corresponden a una función? Sería solamente la 1.